Bienvenidos a este análisis. Hoy ponemos sobre la mesa un tema crucial, las modificaciones propuestas al Código Fiscal de la Federación para 2026. Nos vamos a centrar específicamente en aquellas que buscan, robustecer las herramientas de la autoridad fiscal para revisar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Este diálogo parte de la iniciativa con proyecto de decreto que ya está circulando y pues plantea una pregunta fundamental. ¿Son estas nuevas facultades un paso necesario, justificado para combatir más eficazmente la evasión fiscal? ¿O, por otro lado, representan un riesgo real para los derechos fundamentales de quienes contribuimos? Desde mi perspectiva, yo sostendré que estas reformas son herramientas proporcionadas y, la verdad, urgentes para enfrentar esquemas de evasión que son cada vez más complejos, buscando fortalecer la recaudación que, financia el gasto público. Claro, y por mi lado yo argumentaré que varias de estas propuestas, aunque puedan tener una buena intención, la verdad es que otorgan a la autoridad fiscal poderes que podrían resultar, excesivos. Me preocupa bastante la creación de procedimientos muy rápidos, casi sumarios, que podrían poner en jaque la seguridad jurídica, esa certeza que todos necesitamos sobre las reglas del juego, también la presunción de inocencia y el derecho fundamental a una defensa adecuada para los contribuyentes. Mira, mi punto de partida es claro. La legislación fiscal no puede quedarse estática mientras las formas de evadir impuestos evolucionan y evolucionan rápido. Tenemos un mandato constitucional bastante reciente, derivado de la reforma al artículo 19, que señala la gravedad de las operaciones simuladas con comprobantes fiscales falsos. Esta iniciativa, busca alinear el Código Fiscal con esa realidad y enfrentar de manera más decidida a estas redes que trafican con facturas falsas, las famosas EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, y las EDOS, que son las que las deducen. Por eso, se plantean medidas preventivas que a mí me parecen lógicas. Por ejemplo, poder negar la inscripción en el RFC a nuevas empresas si sus socios o representantes, ya estuvieron involucrados en fraudes previos. Eso está en la propuesta para el artículo 27. También es fundamental insistir, como propone la reforma al artículo 29A, en que los comprobantes fiscales digitales, los FDIs, realmente amparen operaciones que existieron, que son reales. Y defiendo la creación de una nueva modalidad de visita domiciliaria, la que está contemplada en el artículo 49 bis, está pensada para actuar rápido, para detener la emisión de facturas falsas casi en el momento en que se detecta. Sí es verdad, los plazos para responder son cortos, pero buscan ser efectivos contra esquemas que se montan y desmontan rapidísimo. Y el contribuyente tiene la oportunidad de defenderse. La modernización también es clave. Permitir el uso de tecnología, como fotos o videos durante las visitas, como sugieren la reforma al artículo 42, o el acceso en tiempo real a plataformas digitales, propuesto en el 30B, son herramientas del siglo XXI indispensables hoy. Curso de revocación, como se plantea para el artículo 144, busca evitar que algunos usen el recurso solo para ganar tiempo y, declararse insolventes. Son medidas firmes, sin duda, pero yo creo que necesarias para la salud fiscal del país. Yo lo veo desde una óptica un poco distinta. Comparto totalmente la meta de combatir la evasión. Eso es indiscutible. Nadie quiere que se evadan impuestos. Pero mi gran preocupación es el equilibrio. Estas reformas parecen inclinar la balanza de manera, peligrosa hacia las facultades de la autoridad, y esto en detrimento de las garantías del contribuyente. A ver, tomemos esa nueva visita domiciliaria rápida del propuesto artículo 49 bis. La idea de que la autoridad pueda suspender inmediatamente la capacidad de facturar de una empresa, apenas iniciando la visita, basándose en una presunción y sin siquiera una notificación previa formal, me parece drástica. Puede tener un efecto paralizante de verdad, y dar solo 5 días hábiles, sin posibilidad de prórroga para reunir pruebas y desvirtuar esa presunción, seamos realistas, en muchos casos es insuficiente para una defensa seria y bien documentada. Corremos el riesgo de afectar gravemente a negocios legítimos mucho antes de que haya una resolución final,
invirtiendo la carga de la prueba y debilitando, pues, la presunción de inocencia. En cuanto al uso de tecnología en las visitas, fotos, audio, video, que se añadiría al artículo 42. Suena moderno, sí, pero ¿dónde están los límites claros? ¿Cómo se asegura que no se invadirá la privacidad más allá de lo estrictamente necesario, o que no se captará información confidencial del negocio que simple y sencillamente no es relevante para la auditoría? La propia justificación de la reforma menciona criterios sobre protección de datos, sí, pero la redacción de la facultad es muy amplia y genera dudas sobre si es proporcional. Y ni hablar del acceso permanente y en tiempo real a los sistemas de las plataformas digitales que propone el artículo 30b. Pero a ver, un acceso continuo, sin un acto específico de la autoridad que lo motive y justifique para cada caso, no es una forma de vigilancia constante que podría chocar con el derecho a la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos, protegido por el artículo 16 de nuestra Constitución. Y finalmente, otras medidas como quitar la opción de solicitar dispensa de garantía al recurrir, eso del artículo 144, o crear un nuevo delito por presentar datos falsos en procedimientos fiscales, el propuesto 115 ter, podrían desincentivar a los contribuyentes a defenderse legítimamente por miedo a no poder pagar la garantía o a enfrentar consecuencias penales, incluso por errores que, bueno, no fueron intencionales. Entiendo la preocupación por los derechos, es un punto válido y central sin duda, pero enfoquémonos un momento más en esa visita del 49 bis. Yo insisto en verla como una herramienta específica, casi quirúrgica, no como algo que se usará a la ligera, ¿sabes? La idea es aplicarla cuando existan elementos sólidos, basados en la información y modelos de riesgo que ya tiene el SAT, para presumir que en ese preciso momento se están emitiendo facturas falsas. La suspensión de la facturación, como dice la fracción I de esa propuesta, es una medida cautelar, es temporal, no es una condena definitiva. Si el contribuyente logra desvirtuar la presunción en esos 5 días, la fracción V le dé esa oportunidad, la suspensión se levanta de inmediato, como lo indica la fracción 8. Los plazos cortos, responden a la velocidad con que operan estas redes fraudulentas. Si fueran más largos, pues la medida perdería toda efectividad. Y la publicación final en el diario oficial, una vez que se confirma la irregularidad, como señala la fracción X, tiene un propósito claro: alertar a otros contribuyentes de buena fe para que no utilicen esos comprobantes inválidos. Es una medida fuerte, sí, pero está acotada. Tiene un objetivo específico y contempla una vía de defensa, aunque sea rápida. Veo tu punto sobre la intención de ser una herramienta específica, sí, pero sigo pensando que el mecanismo es problemático en su esencia. Llamarle quirúrgica no cambia el hecho fundamental. Se aplica una sanción con efectos muy, muy graves, impedir la facturación antes de una resolución definitiva basándose en una sospecha, en una presunción. La fracción I es clara. La suspensión dura hasta la emisión de la resolución. Eso puede ser mucho tiempo, 5 días hábiles, lo reitero, pueden ser una eternidad si no tienes la documentación a la mano o necesitas análisis complejos. La falta de prórroga, contemplada en la fracción V, es lo que más me preocupa, porque no considera la complejidad real de muchas operaciones empresariales. Imagina un negocio absolutamente legítimo que por un error de la autoridad, una interpretación equivocada de datos o incluso una homonimia, ¡pum!, cae en esta situación. Ese derecho a ser escuchado antes de que te afecten se ve seriamente comprometida. Y aunque la fracción octava contempla levantar la suspensión si se aclara todo, ¿qué pasa con el daño ya causado? La reputación, los contratos perdidos, la desconfianza de clientes y proveedores, eso no se repara tan fácil. Además, no olvidemos que la fracción décima también prevé que si los receptores de esas facturas, las EDOs, no se autocorrigen rápido, también a ellos se les puede restringir su sello digital extendiendo el efecto punitivo basado en la presunción inicial sobre el emisor. El impacto puede ser, en cascada. Bueno, pasemos ahora al tema de la tecnología, que también genera debate. La propuesta de añadir un párrafo al artículo 42 para permitir el uso de fotos, videos y audios durante las visitas domiciliarias busca, desde mi óptica, aportar objetividad y transparencia.
Yo no lo veo como una herramienta de intimidación, sino como una forma de documentar de manera fehaciente lo que ocurre en la diligencia, protegiendo tanto al contribuyente de posibles excesos como a la propia autoridad de acusaciones sin fundamento. Es crear un registro más fiel de los hechos. La exposición de motivos de la iniciativa incluso hace referencia a criterios judiciales que ya han validado el uso de estos medios tecnológicos como prueba en otros contextos. En cuanto al acceso a las plataformas digitales que plantea el artículo 30b, me parece una respuesta lógica a cómo funciona la economía hoy en día. Gran parte de las operaciones ocurren en entornos digitales, de forma instantánea y a veces global. Verificar esas operaciones casi en tiempo real es crucial para una fiscalización efectiva. En el fondo, no es tan distinto, creo yo, a los controles que ya existen en otros sectores muy regulados, como el financiero, donde también se requiere acceso a ciertos sistemas para supervisión. La propia propuesta indica que el SAT deberá emitir reglas generales para definir las especificaciones técnicas, buscando dar claridad y seguridad jurídica sobre cómo funcionaría este acceso. Sigo sin estar convencido por esa línea de argumentación, particularmente en el acceso a plataformas. La comparación con el sector financiero me parece que no aplica del todo. Allá hablamos de regulaciones muy específicas y conocidas de antemano. Aquí, el artículo 30b propone un acceso permanente y en tiempo real a los sistemas completos donde las plataformas almacenan o administran datos. Eso suena más a una auditoría continua y sin restricciones, sin una orden específica que justifique por qué se está revisando en un momento dado. La justificación en la exposición de motivos dice que no viola el artículo 16 constitucional porque no es una intrusión al domicilio y es un simple medio de control. Pero, ¿de verdad un acceso ilimitado y constante a bases de datos masivas que contienen información detallada de operaciones, clientes, proveedores, precios, secretos comerciales? ¿No constituye una forma de intromisión que debería cumplir con los requisitos de un acto de molestia bien fundado y motivado para cada instancia de revisión? Me preocupa que se esté abriendo una puerta a una vigilancia generalizada bajo el argumento de la eficiencia. Y sobre uso de fotos y videos en las visitas, artículo 42, aunque citas la jurisprudencia, esta se refiere a contextos distintos. En una visita fiscal, la cantidad de información sensible y confidencial es enorme. La redacción propuesta es muy genérica. Generar fotografías, audios o videos del desarrollo de las diligencias sobre los bienes descubiertos. ¿Qué asegura que solo se grabará lo indispensable? ¿Cómo se protegerán los secretos industriales, los datos personales de empleados o clientes que puedan aparecer incidentalmente? Faltan límites y salvaguardas mucho más precisas para evitar abusos o violaciones a la privacidad. Bueno, finalmente toquemos el punto del fortalecimiento general de las facultades frente a los derechos procesales. La reforma al segundo párrafo del artículo 68, que permitiría a la autoridad requerir información con el orden, metodología y características que ella especifique, desde mi punto de vista, solo está aclarando una facultad que en la práctica ya era necesaria para hacer revisiones efectivas. No se trata de imponer cargas imposibles, sino de poder pedir la información de una manera que sea útil y analizable para la fiscalización. Eliminar la opción de solicitar la dispensa de garantía en el recurso de revocación, artículo 144, es una medida directa contra una táctica que se ha detectado. Contribuyentes que presentan el recurso sabiendo que no tienen la razón, solo para ganar tiempo y buscar la insolvencia, como lo explica la propia exposición de motivos. El nuevo delito propuesto en el artículo 115 ter, que sancionaría presentar datos o documentos falsos en procedimientos fiscales, y la causal de improcedencia del recurso cuando el contribuyente simplemente dice «desconozco el acto», fracción X del 124, buscan desincentivar estrategias dilatorias o de mala fe que solo entorpecen la impartición de justicia fiscal. Incluso, la propuesta de reforma al artículo 42, que busca asegurar que los resultados de una auditoría se notifiquen directamente a los directivos o al órgano de administración de la empresa, lejos de ser una carga, creo que aumenta la seguridad jurídica.
asegurando que la información relevante llegue a quienes toman las decisiones importantes. Entiendo la lógica detrás de buscar eficiencia y evitar abusos, claro, pero las implicaciones prácticas de estas medidas me siguen generando serias dudas. Pedir información con una metodología y características específicas, artículo 48, sí puede convertirse en una carga excesiva. Podría obligar a las empresas a dedicar mucho tiempo y recursos a generar reportes o análisis en formatos específicos que no usan normalmente, solo para cumplir con el requerimiento puntual de la autoridad. Eliminar por completo la dispensa de garantía al recurrir, artículo 144, afecte directamente el acceso a la justicia. Hay contribuyentes que pueden tener argumentos sólidos para impugnar un crédito fiscal, pero simple y sencillamente no tienen la liquidez inmediata para garantizar una suma que suele ser elevada. Solvencia no siempre es sinónimo de dinero disponible al instante, estamos de acuerdo. El nuevo delito del artículo 115 ter, por presentar datos falsos, me parece peligrosamente ambiguo. ¿Qué pasa con los errores cometidos sin intención? Con las omisiones por descuido, con interpretaciones diferentes sobre hechos complejos. Se corre el riesgo de criminalizar la defensa misma si la autoridad considera, después, que un dato proporcionado era falso, aunque no hubiera dolo, y declarar improcedente el recurso de revocación si el contribuyente manifiesta desconocer el acto que se le imputa, artículo 124, fracción X, lo obliga a ir directamente a un juicio contencioso administrativo, que es más costoso y mucho más largo solo para poder conocer formalmente los detalles de un acto que, legítimamente, pudo no haber sido notificado correctamente o del cual solo tiene un conocimiento parcial o informal. Parece una medida que cierra una vía administrativa de defensa que podría ser más ágil y accesible para muchos. En conclusión, desde mi perspectiva, estas reformas propuestas al Código Fiscal son un paso adelante necesario, aunque generen debate, claro. Buscan modernizar la fiscalización, adaptarla a los retos de hoy como la economía digital y las sofisticadas tramas de evasión, especialmente las vinculadas a facturas falsas. Otorgan a la autoridad herramientas que se consideran más eficaces, pero dentro de un marco legal que las regula. Eso es importante. Son instrumentos que buscan cerrar espacios a la elusión y la evasión con el objetivo final de asegurar una recaudación más justa y eficiente que es indispensable para el gasto público y la equidad tributaria. Son, creo yo, una respuesta necesaria ante conductas ilícitas que nos afectan a todos como sociedad. Por mi parte, quiero recapitular mi preocupación central. El posible desequilibrio que estas propuestas podrían introducir entre el poder de la autoridad y los derechos de los contribuyentes. Si bien la lucha contra la evasión es un objetivo legítimo y compartido por todos, no debería realizarse a costa de erosionar garantías fundamentales. La seguridad jurídica, la presunción de inocencia, el derecho a una defensa adecuada, la privacidad y el debido proceso son pilares irrenunciables de nuestro sistema legal. Varias de las medidas que analizamos hoy, como esa visita del 49 bis con suspensión inmediata basada en presunción, el acceso potencialmente restricto a plataformas digitales o la eliminación de ciertas salvaguardas procesales, pues parecen inclinar demasiado la balanza, creando un riesgo real de arbitrariedad. La eficiencia recaudatoria es muy importante, sí, pero no puede ser a cualquier precio, sacrificando derechos. Queda claro que estamos ante una iniciativa que propone cambios profundos y que, como hemos visto hoy, genera interpretaciones y preocupaciones encontradas, ambas con argumentos sólidos basados en el propio texto de la propuesta. Exactamente. La tensión entre la necesidad de combatir con eficacia la evasión fiscal y la obligación de proteger los derechos y garantías de quienes contribuyen es una constante y es compleja, muy compleja. Esperamos que este análisis haya ofrecido elementos valiosos para la reflexión de cada uno de ustedes. Sin duda, el estudio detallado del material fuente de la iniciativa misma es crucial para comprender a fondo el alcance real y las potenciales implicaciones de estas reformas que se perfilan ya para 2026.